Entonces, bueno, ante los peligros se despliegan estrategias de seguridad y esas se despliegan solo en situaciones de peligro, porque requieren mucha energía, muchos recursos para poder llevarse a cabo. Si las tuviéramos activadas todo el tiempo, sería estar en un permanente estado de alerta. Sin embargo, hay ocasiones en las que las personas estamos en permanente estado de alerta. Eso suele estar vinculado a lo que se denomina estrés postraumático. En el estrés postraumático estamos como muy abiertos, muy abiertas. Todo ocurre con mucha intensidad, ¿no? Porque es un estado de alerta. Porque después del trauma hay una sensación de que ese evento puede volver a ocurrir. Y a lo mejor no lo tenemos de manera consciente, no nos damos cuenta, pero sí tenemos manifestaciones. Entonces es necesario regresar a estar en un estado de relajación que nos permita bajar el estado de alerta. No estar indiferentes al mundo, pero sí disminuir esa alerta, ¿no? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy, lo vamos a pensar y a vibrar, a sentir desde la corresponsabilidad y la prudencia. Son como los conceptos y sensaciones que vamos a abordar hoy. La corresponsabilidad y la prudencia. Cuando decimos corresponsabilidad, nos referimos a responsabilidades compartidas, pero no indiferenciadas. Entonces, para eso les voy a sugerir que identifiquemos cuántas personas y qué acciones están involucradas en el trabajo que hacemos y cuál es el trabajo nuestro. Ahí voy a poner un ejemplo, ¿va? Para hablar de la corresponsabilidad. Mi ejemplo pues es muy autorreferencial porque es mío. Entonces, hay un diplomado que yo impartí y pues y voy a impartir de nuevo en la Facultad de Psicología en la Autónoma de Querétaro, ¿no? Entonces, el diplomado, yo soy la coordinadora y diseñadora de ese diplomado. Entonces, eso hace que yo tenga una responsabilidad sobre cómo se organizan los tiempos, los espacios y la coherencia pedagógica del diplomado. Entonces, me toca ver qué docentes son los responsables de qué módulo, ¿no? Entonces, yo tengo una responsabilidad que no le puedo delegar a un estudiante del diplomado. Entonces, parte de mis responsabilidades es identificar qué me toca hacer a mí y qué no me toca hacer a mí, ¿va? Dentro del diplomado, nosotros tenemos una práctica de cuidado que consiste en hacer un pequeño formulario donde le preguntamos a quienes van a cursarlo su nombre, su edad, su género, el pronombre en el que quieren ser nombrados, nombradas, nombrades, su síntesis de educación formal, su síntesis de experiencia profesional, una síntesis de educación no formal, qué experiencia tienen en actividades centradas en el cuerpo, si tienen alguna lesión, una alergia o una enfermedad, y en caso de que sea así, que nos cuenten cómo darle atención inmediata en caso de que algo derivado de su alergia, su enfermedad o su lesión se presentara en alguna de las prácticas, el nombre y teléfono de 2 personas con quien comunicarnos en caso de emergencia, su número de seguro social si es que tiene, y al final hacemos una
como un speech, ¿no? Dice, el discurso se propone, el diplomado se propone como un espacio común donde cada quien tiene libertad de acción. Actuamos con respeto a las personas, al grupo, a lo que producimos en común y a la institución que nos alberga. Todas las actividades que realizamos son posibles solo porque son de manera colaborativa entre personas adultas, por lo que la comunicación entre coordinadora, docentes, estudiantes, gestores es fundamental. Si aceptas participar en esta experiencia colectiva de formación con la práctica de cuidado mutuo en nuestras sesiones teóricas y de práctica corporal, pon tu nombre y di sí, acepto. Entonces hacemos un pequeño instrumentito también que nos permita tener información básica, como una práctica de cuidado, ¿no? Desde que se apertura. Entonces, a nosotros nos toca, a mí como coordinadora, y yo informo eso a los docentes, previo a la preparación de sus clases. Los estudiantes, las estudiantes también tienen una corresponsabilidad de decir claramente qué ocurre. O sea, nosotras preguntamos, pero también es responsabilidad de ellos, de ellas, de ellas, decirnos si tienen alergias o no, lesiones o no, o si va a haber algo que nosotros no tenemos contemplado. A nosotros nos ha ocurrido que hay personas que no nos dicen que tienen una lesión y cuando estamos en la práctica dicen, me duele, es que hace mucho choqué en la moto, ¿no? Y entonces me pusieron una placa y unos tornillos y todo, bueno, se hubiera sido mejor saberlo con antelación para preparar el material y las sesiones. Pero también partimos de que a veces hay información que no es con mala intención que no nos la compartan, sino que consideran que no es tan relevante. El tener esa información nos permite también asumir y hacer visible que somos muchas personas involucradas. Y eso nos ha metido en una situación muy particular de pronto preguntarnos qué hacemos con las personas que no tienen seguro social o no tienen un seguro de gastos médicos. O sea, hasta dónde nosotras como coordinación del diplomado podemos hacer qué cosa o cómo lo abordamos con el grupo, que también eso nos ha permitido ver que muchas personas no tienen ningún tipo de seguridad social, pero que existen los riesgos de que ocurran cosas en nuestra práctica. Entonces, eso lo hablamos con un departamento en la universidad sobre qué posibilidades hay de que ese departamento es el departamento de becas y seguridad social, protección civil universitaria, nos pueda decir si hay algún tipo de seguro que tengan quienes, mientras están en la universidad, al menos, tengan un margen de protección. Entonces, bueno, ahí la UAC ha avanzado en tener un seguro social no facultativo, no es del IMSS, sino seguro social universitario. Entonces, el seguro social universitario lo que hace es que si algo ocurre dentro de las instalaciones, entonces contemos con fisioterapeutas, la unidad de atención psicoanalítica, el WAPI, y la unidad médica, ¿no? Que son consultorios comunes. Ahí está el de nutrición también, son como las áreas que están. Y para quienes no tienen ese servicio, o sea, eso ha sido después de muchos años, ¿no? Porque al principio no había nada, era como, no contamos con nada, entonces, pues bueno, tratemos de cuidarnos mucho, pero no había. Entonces, ahora ya se ha avanzado y tenemos ese acceso. Nosotros procuramos hacer muy visible que entonces la corresponsabilidad también funciona en hacer visible a quién le toca qué cosa.
y no dejarle toda la carga al docente o toda la carga al estudiante y decir, bueno, ¿qué le corresponde en este caso del ejemplo a la Universidad Autónoma de Querétaro como institución? Brindar a quienes pagan por tomar un curso o un diplomado en sus instalaciones y que eso debe ser distinto y albergar, contener, sostener distinto a si yo lo hago sola en la plaza pública con mis amigas. O sea, la institución que te da, ¿no? Así, aparte de solo poner el nombre, o sea, ¿qué puede brindar? Entonces, al pensar la corresponsabilidad, lo que buscamos es diferenciar qué nos toca hacer y no darle responsabilidades todas revueltas a las mismas personas, porque no hay una sola persona que pueda sostener tanto trabajo, ¿no? Entonces, nos parece que la corresponsabilidad va de la mano con la prudencia y que la prudencia está vinculada con el poder parar cuando no estamos seguras o poder tener información de a quién le corresponde resolver qué situación. Entonces, cuando iniciamos las prácticas, y eso bueno, yo lo hago en el diplomado, pero también en la supervisión de prácticas supervisadas, ¿no? Y de vinculación social. Es preferible iniciar tarde a iniciar sin lo necesario. Entonces, bueno, con este ejemplito, ustedes que desde su lugar, ¿no? ¿Qué prácticas o qué estrategias han implementado o les gustaría implementar como prácticas de cuidado en los espacios en los que están? Si ya las ponen en práctica, que nos las compartan porque a lo mejor nos puede enriquecer y decir, ah, esa la podríamos hacer también nosotras, nosotres. Y si no la han implementado, igual decir, yo me imagino que podría ser necesario esto, ¿no? Y entonces, esto que decíamos la semana pasada de imaginar cómo crear un universo de práctica dancística que sea más disfrutable, ¿no? Que no valga la pena hacerlo, sino que valga la alegría vivirlo. Eh, Como regresando a la corresponsabilidad y la prudencia, entonces también al ubicar qué acción y qué rol jugamos en cada espacio, nos aparecen responsabilidades distintas, ¿no? Y con esas responsabilidades aparecen márgenes de acción. Como docente, ¿cuál es mi posibilidad de actos concretos que introduzcan un modo relacional distinto? El compañero Luis Rubio hizo un acto muy, muy bonito, así a mí me encantó, lo amo así, soy fan de Luis, de Luisito, diría Javier. A Luis lo invitaron a dar una clase al Colegio Nacional de Danza, lo invitó Orlando. Y pues Luis dio la clase. Como ustedes saben seguramente y los que no sepan, en el Colegio Nacional una calificación es figura. En todas las materias una nota es sobre figura, ¿no? Y entonces Luis le puso a todos 10. Y estaban infartados en el colegio porque era, ¿cómo les puedes poner 10? No tienen la figura perfecta de bailarines, no puedes ponerles 10. Entonces Luis lo que hizo fue decir, sí, todos los cuerpos son perfectos, todos, por tanto todos tienen 10, ¿no? Les voló la cabeza a todos, así como... Pero ese acto es un acto de corresponsabilidad y usar su agencia como docente de decir, entonces mi acto es ponerle a todos 10 y decir por qué, ¿no? Hay ahí
algo que se multiplica. Entonces, cuando hablamos de nuevas pedagogías, como docentes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pujar a organizar las relaciones de una manera distinta? Cuando somos gestoras de los, ¿qué, cómo redactamos los contratos? ¿No? ¿Qué temporalidades establecemos como coreógrafas? ¿Qué tipo de narrativa sostenemos cuando ponemos una representación? Cuando dejamos de poner a la bailarina más frágil, más anoréxica, como la representante de la danza, y entonces pensamos que la danza y la escena, el escenario nos permite abrir a diferentes narrativas y representaciones. Como coreógrafas, ¿cómo usamos la responsabilidad de mirar cuando están excluyendo a alguien? ¿Desde qué tacto y qué lógica reintegramos? Y cuando no sabemos, ¿qué relaciones tenemos con otros grupos, otros profesionales que nos pueden ayudar, que pueden tener ese conocimiento que no tenemos? ¿Cómo reorganizamos las currículas? O sea, ¿cómo pujamos a tener en las currículas una materia de derecho, una materia de economía, ¿no? ¿Cómo hacemos visibles y transformamos cuando Alma nos comparte la historia de su maestra? O sea, yo pensaba mucho en mi maestra Tere, ¿no? O sea, y que finalmente lo que ocurrió para mí es algo que va a ser siempre triste y doloroso. O sea, morir porque no tiene seguros, o sea, es como, después de una vida amorosa y bella, morir así era un insulto, ¿no? No es posible. Y una forma de yo agradecer todo lo que ella nos dio es, pues siempre nombrarla, siempre buscar, y entonces buscar que no pase lo mismo, pero sí decir, pues todo esto también es gracias a Tere, ¿no? Gracias a Tere que dijo, oigan, desclasemos el asunto, ¿no? Que no sea una muerte en vano, sino que también hablar no solo de la tragedia, sino de las cosas bien hermosas que hizo Tere, ¿no? O Elena, ¿no? Una compañera psicóloga social que murió de un momento a otro en Quito y no supimos ni qué onda, así como de, nos quedamos choqueadísimas. Bueno, ¿cómo cambiar y producir nuevas narrativas? ¿Cómo también poner, o sea, yo desde lo que puedo y desde acá como docente de la Facultad de Psicología del Agua, bueno, que sepan si necesitan algo en lo que les psicólogas sociales podamos apoyar, pues que siempre sepan que pueden contactarnos y hacer algo, ¿no? Porque es el conocimiento que tenemos y que podemos compartir. Entonces, cambiar las narrativas, ¿no? Cambiar las representaciones, poner en el centro otros elementos para así jalar a que también esos representantes sí nos representen lo bonito, porque algo muy fuerte es que es posible que sí nos representen en todas las omisiones que hemos tenido como gremios, ¿no? Entonces se hace muy fácil, pues si nunca le tomamos en cuenta qué es la protección, qué es el cuidado, ¿no? Les conviene muchísimo. Y que si hay cosas que nos rebasan, ¿no? O sea, sí hay, yo le comento a los chicos, no desprecien el 911, de verdad. Si así hay no somos superhéroes, no somos superheroínas, y hay cosas que por más que planeamos se nos descontrolan, y no despreciemos el marcar el 911. Y le comentaba a los chicos, a las chicas con las que yo trabajo, hacemos un ejercicio
en el que cerramos, o sea, estamos chambeando y en algún momento les pido cerrar los ojos y les pido que describan dónde están, con quiénes están y qué está pasando entre todo el grupo. Y lo que hemos observado es que a veces de verdad no saben dónde están. A veces no saben cuántos llegaron a clase, ni cómo están vestidos, ni quién tienen al lado. Entonces hacemos ese ejercicio de pronto parar y decir, ¿dónde estás? ¿Quién tienes a la derecha? ¿Quién a la izquierda? ¿Quién al frente y quién atrás de ti? Y luego se quedan como, ¡ah! No sé, ¿no? Dame la dirección de dónde estás y 3 instrucciones para llegar a este punto. Y no saben. Entonces, es una práctica que a veces hacemos así de la nada, sin avisarles, que decíamos, bueno, si le hablamos al 911, necesitamos dar información clara y precisa para que sepan dónde estamos, para que sepan cuál es el salón donde nos resbalamos y nos estiramos al piso y no podemos mover a nadie. Entonces, o pongo situaciones hipotéticas. No se quiso quitar los calcetines porque le dio pena que no se cortó las uñas y entonces se resbaló en la duela, se cayó. ¿La levantas o no la levantas? Sí, sí la levanto. No, no la levanto y discutimos. O sea, son como tratamos, bueno, yo trato de introducir situaciones y pensarlas y a veces les da mucho miedo y luego sí es como, Tania, salgo de tu clase con sensación de que todo es horrible. Yo no, entonces no terminemos aún, quedémonos otro rato para entonces salir pensando en soluciones concretas para esas situaciones de riesgo y de peligro reales en nuestra práctica. Y mejor angustiarnos ahorita que no ha pasado nada y pensar cómo lo resolvemos, a nunca haberlo pensado y que se nos aparece ahí la situación horrible, ¿no? Entonces es también parte de las prácticas que hacemos tanto en la psicología social como en la danza, ¿no? En las clases en las que yo coordino, tratar de pensar elementos. Y entonces para no irnos con una sensación de, yo les propongo que cada quien haga en su libreta, piense 8 elementos, 8 factores que creen que son súper importantes para su práctica vinculada a la danza. 8 factores, los que ustedes quieran. Esos factores pueden ser desde alimentarnos, descansar, conocer las instancias, pero que sean 8, ¿vale? Y vamos a poner un cuadrito así. Una cruz y otra cruz. Saber decir sí o saber decir no, o sea, que sean 8 elementos que creamos que son importantes para el cuidado desde lo que hacemos en nuestra práctica dancística. Entonces, esos 8 elementos, cada uno va a ir en uno de nuestras líneas. Y a cada línea le vamos a poner 5 lineecitas, como 5 escaloncitos. De cada uno de nuestros ejes vamos a poner en qué puntito creemos que estamos. Nuestra como valoración, nuestra percepción de cómo lo hicimos esta semana. Entonces vamos a tener un puntito en cada uno de nuestros ejes. Y vamos a unir esos puntitos como si intentando hacer un círculo, pero si no sale un círculo, pues lo que nos salga, ¿no? Vamos a unir nuestros puntitos.
A mí me pareció, híjola, muy importante este taller. Gracias, o estas dos sesiones, estas dos, porque creo que sí nos hace falta desde nuestra experiencia esas previsiones, esas cosas tan a veces sencillas que nos hacemos pasado por alto por mucho tiempo, o no las sabemos o no se nos ocurren. Y creo que son pequeñas estrategias o grandes estrategias que nos pueden hacer mejores bailarines, mejores grupos, mejores personas. Gracias, Tania. Y a mí me gustó en particular muchísimo el artefacto digital de la clase anterior. Tengo una idea que más adelante te voy a proponer o les voy a proponer. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Sí, Tania, yo también te agradezco muchísimo pues este espacio, que también ha sido un espacio pues muy amoroso y de confianza y de cuidado de tu parte. Entonces, pues muchas gracias. Hay tres palabras que resuenan ahora después de este taller, y es escucha, honestidad y congruencia, ¿no? Es como decía Amelia, o sea, este ejercicio del 0 al 5 que implica, por supuesto, muchísima autoobservación y honestidad con una misma, ¿no? Sin caer como en una flagelación o en un juicio, sino es honestidad, ¿no? O sea, de autoobservarnos y ver que, pues, por dónde hay que seguir trabajando, ¿no? O por dónde de verdad no teníamos justo herramientas para trabajar en ello. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias. A mí me ha gustado muchísimo, me ha aportado en muchos sentidos. Yo todavía sigo pensando cómo voy a aplicar esto en mi danza, con mis compañeros, con la gente que está alrededor mío, que también tejen esta danza. Y me he puesto a pensar mucho las cosas laborales, sobre todo esta propuesta que dice Rocío de involucrarse más en estos aspectos, porque en Ecuador sí tenemos bailarines que están en la Plaza Grande ahí como mendigos, ¿no? O sea, no es solamente en México, sino en otros lados también. Pero sé que es posible también pelear esta lucha desde nuestras propias coreografías. Pero igual, pues agradecer el espacio y siempre me gusta mucho escucharlas, me voy muy nutrida, tocan fibras muy profundas a pesar de estar pues en la virtualidad todavía. Me nutren mucho todos los comentarios y pues les agradezco y les abrazo desde acá. Yo les quiero agradecer muchísimo compartir estas dos sesiones, lo que narran, ¿no? El hablar, poner esas cosas raras a veces incómodas, ¿no? Tener esa confianza de contarlas, ponerlas acá. Y aparte de agradecerles, pues que sepan que si se quedan muy movidas con algo, si hay algo que quieran comentar, eh, pues me echan ahí un mensajito y ahí vamos viendo, ¿no? Que también eso es parte, ¿no? De abrir estas cosas, bueno, que si algo ahí se queda como muy movido, siempre hay la llamada de emergencia, ¿no? Así de, oye, sí, quiero pensar esto, ¿no? O me quedé pensando esto otro y como que traigo ahí una sensación. Igual podemos comunicarnos y de si tienen tiempo y ganas, compartir algo en sus redes sobre el cuidado en la danza. O sea, decir como, hey, compartírselo a las demás personas, ¿no? Si
o sea, la representación, la narrativa, ¿qué quisieran decir? Que puede ser muy chiquito, o tal vez no quieren ahorita decir nada, también está bien, pero es hacer visible que sí es importante, ¿no? La actitud de cuidado y la corresponsabilidad, ¿no? Que también toca a otros desde sus diferentes instancias hacer distintas cosas, no solo a las bailarinas o a los coreógrafos, ¿no? O sea, también a otra gente le toca tomarse en serio el cuidado a la vida y los bailarines y las bailarinas. Tenemos vida, entonces hay que cuidarla. Les agradezco muchísimo. Gracias, Tania. Bye. Besos. Besos. Besos a todas y a todos.